Hola amigos, hoy les voy a mostrar mi nuevo pouch EDC urbano. Si te interesan estos temas como a mí, seguro te importa tener tus elementos esenciales organizados y accesibles en todo momento. Y también seguro te habrás dado cuenta que esto del EDC es algo dinámico, por lo que siempre estamos tratando de optimizarlo o simplemente de configurarlo de otra manera que nos guste más. Entonces, los invito a revisar este pouch, ver qué contiene y por qué creo que es perfecto para el ámbito urbano. Soy Jorge y esto es Zona EDC. Ustedes saben que para mí el EDC urbano tiene dos capas o layers. La primera capa es lo que llevo en los bolsillos, que es lo de más rápido acceso, y el segundo layer o capa es lo que llevo en el pouch. Hoy voy a empezar al revés. Primero les voy a compartir lo que llevo en la segunda capa, o sea, vamos a ver el pouch, y luego lo que vengo llevando en la primera capa o lo que traigo en los bolsillos. Antes que nada, si te gustan estos temas, no te olvides de darle un like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido sobre EDC y otros temas relacionados. Bien, este es mi nuevo pouch que vengo usando en las últimas semanas. Es un MI7 Industria Argentina. Esta empresa se dedica al diseño y fabricación de equipo táctico, policial, militar y recreativo. Es bastante similar a uno de los modelos de Maxpedition, pero mucho más económico. Por si les interesa, les voy a dejar el link en la descripción donde pueden conseguirlo. Está hecho de cordura, la verdad es que está muy bien terminado. Trae un velcro donde podemos poner nuestros parches. En este caso yo le dejé el de MI7 y le agregué el de NAF, pero tranquilamente podemos convertirlo en un botiquín y en ese caso le podemos colocar un parche de primeros auxilios y listo, ya tenemos un pouch de primeros auxilios y quedaría así. Por delante tiene este bolsillo de red y por detrás tiene una correa para llevarlo en la mano y también tiene un par de presillas para llevarlo en el cinturón o bien para acoplarlo a una mochila con el sistema MOLLE. Vamos a abrirlo para verlo por dentro. El cierre es doble, muy bueno, no se traba. Y como pueden ver, se abre a 180 grados. Esto es algo que siempre busco en los pouch porque te da más fácil acceso a lo que tenés dentro y de una rápida mirada encontrás todo rápidamente. En los pouch de acceso vertical siempre te cuesta más tanto organizar como encontrar las cosas. En la medida que voy mostrando el pouch, también les voy a ir compartiendo la configuración que tengo actualmente, o sea, los elementos que vengo llevando en el pouch. Lo primero que vemos es este hank del amigo Martín de Avancarga, es un Avan Hanks. En este caso me sirve no solo para limpiar los filos, sino también para separar las dos caras del pouch y así que no se rayen los elementos por el roce del movimiento. Pensaba también que un hank te puede servir muy bien como un tapabocas improvisado para no inhalar humo en un incendio, por ejemplo. No sé, es algo que se me acaba de ocurrir. Luego, lo primero que vemos es un cargador rápido de emergencia para el celular con su cable. Con esto me puedo conectar en algún café si me quedo sin batería y recargar. Un power bank sería lo ideal, sería una opción mucho más piola, pero por ahora seguimos utilizando el cargador rápido. Y ahora sí, pueden ver el pouch con sus posibilidades y su capacidad. Tiene un elástico para poner 3 elementos del lado izquierdo y para poner 4 elementos más pequeños del lado derecho. Y en ello llevo, empezando de izquierda a derecha, una pequeña multi herramienta. Esta es la Gerber Vise, cuya función principal es la pinza.
que funciona muy bien con sus limitaciones por su tamaño, por supuesto. La pinza también trae cortalambre y trae varias funciones que no voy a entrar en detalle ahora porque tengo un video donde ya le hice la revisión y prueba, así que se los dejo en los comentarios por si les interesa. Después tengo una linterna muy completa. En este caso es la Trustfire EDC Mini X3. Esta linterna la estuve probando y me encantó. Aparte de que estéticamente es muy bonita, miren lo que es esta linterna, este grip que trae aquí en el costado. Es muy cómoda en la mano para operar. Y la operas con este botón frontal para el on-off y también es el indicador de carga que al presionarlo una vez se ve el color. En este caso está verde, indica que la batería está entre el 80 y el 100%, y en la medida que va bajando la carga se pone amarillo, rojo y finalmente rojo titilante cuando ya está quedándose sin batería. Les cuento los modos que tiene esta linterna y que se operan con este botón del costado. El modo 1 es el modo puntero láser. El modo 2 es la luz delantera tipo spotlight o concentrada, que tiene varias intensidades, tiene 4 intensidades, desde la luz de luna, que es 3,5 lúmenes y alcanza 5 metros, donde tiene la mayor duración, que es de 152 horas, pasando por mid, high y llegando a extreme high, donde alcanza un máximo de 1050 lúmenes, y en este caso puede llegar a durar hasta 2 horas con 10 minutos y un alcance de 128 metros, lo cual no está nada mal. Esta luz delantera tipo spotlight es la más útil para cuando vas caminando. Cabe aclarar que ambos botones, el botón principal como el que está en el costado, son muy fáciles de encontrar en la oscuridad con el simple tacto, cosa que me parece un tema muy importante en lo que tiene que ver con el diseño de una linterna. El modo 3 es la luz ultravioleta, que nos sirve para detectar billetes falsos y también para chequear documentación. El modo 4 es la luz lateral, muy útil, muy cómoda para cuando estás dentro del auto o revisando el motor, por ejemplo. Este modo de luz lateral se complementa con la base imantada, que permite, por ejemplo, fijarlo en el capó del auto. Esta luz es del tipo cálida y tipo floodlight o inundadora, con 3 intensidades. En este caso trae la intensidad low con 5 lúmenes, que dura 72 horas y llega a 3 metros de alcance, pasando por mid y finalmente high, donde tiene 303 lúmenes y 3 horas y 16 minutos de duración y unos 76 metros de alcance. La verdad que tiene muy buena duración de batería en ambos modos. Es recargable por puerto USB tipo C, que es uno de los que más me gusta. El clip es un clip doble que sirve para enganchar tanto en el pantalón, en el pouch, y también tiene el clip para enganchar en el cap o la gorra. Tiene IPX6 waterproof para polvo y salpicaduras o lluvia y resistencia a caídas desde 1 metro de altura. La verdad que estoy muy conforme con esta linterna, así que se las recomiendo y les cuento que el canal tiene un cupón de descuento del 10% en Trustfire en cualquiera de sus productos comprando en la página oficial, así que les dejo todo el detalle en la descripción. Seguimos con una pry bar. Esta es una Gerber Lockdown Slim Pry Multitool. Esta herramienta es una herramienta muy robusta que te sirve para hacer palanca en situaciones de emergencia, donde bueno, te puede ayudar a abrir puertas, ventanas, cajones trabados.
y también para raspar pegamento y otros residuos de superficies donde si usamos la navaja seguramente la arruinaríamos. Además, con esta parte podés remover clavos y cumple la función de destornillador plano. Tiene también la función de destapabotellas. Y esta pry bar trae un par de herramientas que normalmente no traen las otras pry bar, que es una tijera, una muy buena tijera. Tiene un sistema de liner lock para la tijera y también trae un filo que vendría a ser para mí como un filo secundario que funciona muy bien también con liner lock. También tengo la revisión en detalle de esta herramienta en otro video, así que se los voy a dejar en la descripción. Ahora que saqué todas las herramientas de este lado, se puede ver que detrás de los elásticos con divisiones hay un elástico mayor que abarca todo el ancho y se puede utilizar para guardar también algún otro elemento. En este caso yo no tengo nada. Y finalmente tiene un bolsillo que ocupa todo el largo del pouch. En este caso yo tengo una libreta que me sirve para tomar anotaciones. También llevo aquí un par de banditas elásticas que siempre son útiles. Y ahora vamos a ver el lado derecho donde tenemos, primero que nada, un bolígrafo o pluma, como le dicen los amigos mexicanos. Este es un bolígrafo táctico marca Boker Plus, modelo BO072 Kit calibre 50. Es de aluminio anodizado, es un tamaño ideal para llevar en un pouch. No es fácil de encontrar lápices o bolígrafos pequeños o cortos. Si lo comparamos con un bolígrafo normal que encontramos en cualquier negocio, fíjense la diferencia. Con lo cual, por eso me gustó mucho este bolígrafo. Además tiene este sistema de acción de cerrojo o bolt action que simula los cerrojos tipo Mauser, que la verdad que es adictivo. Mientras estás pensando, trabajando, le estás dando al cerrojo todo el tiempo. Muy lindo este bolígrafo táctico. Le sigue un alcohol al 70%, siempre lo llevo para higienizarme las manos, por ejemplo cuando querés comer algo en el camino. Yo en general suelo llevar un pequeño tupper con frutos secos y después de andar en la calle llevarte los frutos secos a la boca sin higienizarte las manos no es recomendable. Le sigue un encendedor o mechero para los amigos de México, en este caso es un mini Bic, un par de metros de cinta americana que te puede servir para una reparación de emergencia. De lo que fuera necesario, fijar partes sueltas o rotas, también para primeros auxilios, te puede servir para hacer férulas, sujetar vendajes o inmovilizar miembros lesionados. Dos precintos, siempre los llevo por si necesito sujetar algo o si se me rompe un cierre o una correa de una mochila, puedes usar un precinto para solucionarlo rápidamente. Es algo muy versátil y que no te ocupa lugar. Aquí también llevo un pendrive para manejar archivos muy grandes o hacer backups. Si bien hoy los podés subir a la nube, para ciertas cosas me siento más tranquilo llevando un pendrive. Y en este segundo bolsillo llevo una bolsita con varias cosas: paracetamol, antialérgico, povidona, alcohol, curitas y un té de digestivo y azúcar. Y finalmente este pequeño combito que llevo siempre, donde tengo 3 metros de cuerda fina y resistente, un clip y un imperdible. Y finalmente de este lado un pequeño mosquetón o carabinar. Así que bueno, este es el pouch. Yo lo llevo normalmente en la
mochila, en una mochila común o en una bandolera. A mí me gusta mucho, tiene buena capacidad, te permite organizar las cosas en vez de ponerlas directamente en el bolsillo de la mochila. Básicamente esa es su principal función, la de organizar para tener fácil, rápido acceso y con una buena visibilidad de todos los elementos. Lo saco de la mochila y lo trabajo así arriba de la mesa. Así que déjenme saber en los comentarios qué les parece este pouch y si tienen uno y qué es lo que llevan en él. Aquí está sobre la mesa todo lo que llevo en el pouch. Son unas cuantas cosas que a mí me sirven en mi EDC. Y ahora vamos a poner todo adentro del pouch nuevamente. Bien, ahora les muestro lo que vengo llevando en la primera capa, o sea, en mis bolsillos en estas últimas semanas. Mi celular, mis llaves, en este caso por sugerencia de Ernesto, un suscriptor del canal, le he agregado un silbato. Este silbato yo lo tenía en el kit de supervivencia, pero la verdad que después de pensarlo creo que aplica al ámbito urbano también para el caso de emergencias, básicamente para atraer la atención ya sea de la policía o de la gente en general ante una situación de emergencia. Y no deja de ser también un instrumento disuasivo en última instancia. Un gel pimienta, siempre lo llevo conmigo y tiene que estar bien a la mano en caso de ser necesario. Por ejemplo, cuando vas llegando a tu casa o cuando te subís al auto. Y también, de hecho, tengo uno en el auto. Mi cartera o billetera. En este caso llevo una billetera minimalista con protección RFID. La tecnología RFID utiliza ondas electromagnéticas para transmitir señales de tu tarjeta y así poder efectuar los pagos contactless. Y de la misma manera pueden robarte tus datos bancarios con lectores RFID si están lo suficientemente cerca tuyo. Para esto diseñaron estas billeteras con protección que vienen con una capa de aluminio que bloquea las ondas RFID y así no pueden acceder a los datos de tu tarjeta. Aparte son mucho más cómodas, podés acceder de una manera rápida, sencilla, elegir y aquí podés llevar unos billetes. Mi reloj, en este caso un Timex TW R6 7800, un reloj estilo militar, anodizado en color verde militar, con cronógrafo, muy buena legibilidad tanto de día como de noche porque trae el sistema de iluminación Indiglo de Timex. La correa es una correa NATO que queda muy bien y así queda mi muñeca. Finalmente una navaja que es mi filo principal. Hoy llevo una RIC P155W. Ustedes saben que RIC tiene un partnership con Phoenix Flashlight y ambas marcas producen artículos de muy buena calidad y a precios bastante acomodados. Esta RIC viene con cachas de G10 en color Desert Sand. Es un hermoso diseño con muy buena terminación, construcción trasera cerrada, apertura flipper, muy suave, seguro liner lock. Fíjense cómo también tiene thumb stud, pero fíjense cómo cierra esta navaja. Eso es porque tiene ball bearings o problemanes. Tiene un doble seguro donde aquí traba el liner lock. Tiene una ergonomía muy interesante, muy cómoda.
El pulgar descansa sobre la hoja, una hoja muy bonita, muy curva, de acero Sandvik 14C28N. Tiene una acción que la verdad es fantástica. Tiene un clip muy elegante. La verdad que me gusta mucho esta marca, tengo varias y todas me sorprenden en cuanto a su calidad, terminación, materiales de construcción y el precio también. Y bueno, esto es todo lo que llevo en mis bolsillos. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte al canal para más contenido sobre EDC y otros temas relacionados. Déjame un comentario diciéndome qué llevas en tus bolsillos en el día a día y si tienes alguna recomendación también la puedes dejar en los comentarios. Siempre los leo todos y también los respondo. Muy bien amigos, hasta aquí el video. Los veo la próxima semana con más Zona EDC. Chao.